¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, amigos de A lo Psicólogo. Como siempre, yo soy el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drao para una nueva versión de A lo Psicólogo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está desarrollado aquí en este libro, en el libro a ver, Reconciliación de la Historia Personal. Vamos a hablar de la misericordia y la reconciliación. Hablar de la misericordia y la reconciliación significa hablar también del perdón, ¿no? Y con esto vamos a retomar un poquito el tema de las heridas afectivas, que hace algún tiempo lo estuvimos abordando de manera extensa aquí en Aló Psicólogo. Entonces, ¿qué cosa es lo que significa, queridos amigos? Que nosotros tenemos heridas afectivas. Una herida afectiva es un choque o un golpe en mi afectividad, es un trauma en mi afectividad. Entonces, ese trauma, ese golpe o ese choque en mi afectividad me genera dolor, me genera tristeza, inclusive puede ser el inicio de una depresión, inclusive puede ser el inicio, digamos, de un ataque de pánico, de una ansiedad generalizada. Entonces, queridos amigos, es bien importante este tema de la misericordia y la reconciliación, pero en el amplio contexto de las heridas afectivas, que es lo que vamos a desarrollar en este momento, ¿no? Entonces, el tema es la apertura a la misericordia y a la reconciliación. ¿Qué cosa tiene que ver la misericordia y la reconciliación en mi vida? Como siempre, la idea es que ustedes pregunten, que ustedes vayan comentando. La idea, digamos, es que ustedes nos vayan diciendo, digamos, eh, si se entiende, si no se entiende. Ya saben que nos gusta que nos vayan saludando por aquí, por el chat, ¿no? Para ver por dónde está la sintonía. Saben, queridos amigos, que Aló Psicólogo es todos los martes y los sábados a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, el próximo sábado, el sábado que viene, vamos a hablar de cómo afecta la pornografía online al cerebro de la persona. Ese es un tema bastante diferente al que estamos tratando en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos? Nosotros tenemos una herida, ¿no? Que es ese choque, ese golpe en la afectividad de la persona. Queremos decir con eso, por ejemplo, un abuso emocional, una pelea pues, con un hermano, una discusión con un amigo, un abuso sexual, una ruptura sentimental. Entonces, eso desencadena lo que hemos llamado una herida afectiva. Entonces, en el Centro Arete nosotros tenemos una propuesta para trabajar las heridas afectivas, que justamente se desarrolla en el libro Reconciliación de la Historia Personal. Entonces, la herida afectiva se trabaja con 4 elementos que son muy importantes. La identificación de la herida, es decir, el reconocimiento de la herida, la aceptación personal, que es asumir y admitir que a mí me pasó algo, el perdón, ¿no? Que es la renuncia a la revancha, que es el abandono de pronto del rencor, del resentimiento, ¿no? De la amargura que puede haber generado eso, ¿no? Entonces, y luego, además del perdón, viene la reconciliación con la otra persona. Entonces, pero ¿qué cosa es lo que sucede? Eh, el perdón, voy a leer, digamos, algunas de las características del perdón para desde ahí hablar un poquito de la misericordia y la reconciliación. Dice en el libro Reconciliación de la Historia Personal, les quiero decir, queridos amigos, que las personas que no tienen mi libro todavía, Reconciliación de la Historia Personal, me escriban. Vamos a poner aquí entonces en el chat eh, mi número de WhatsApp, ¿no es cierto?
y también mi correo por si alguien quiere ubicarme y quiere solicitarme el libro Reconciliación de la Historia Personal, porque es justamente este libro un cuaderno de trabajo, un manual, ¿no es cierto?, para trabajar las heridas afectivas. Entonces, en la página 63 de la segunda edición, eh, digamos así, no virtual, digamos, sino impresa, ¿no es cierto? En la página 63 dice eh, que el perdón tiene como 6 rasgos o 6 características. En primer lugar, el abandono del resentimiento, ¿no?, que tenemos hacia quien nos ha ofendido, ¿no? Es el abandono de ese resentimiento. Segundo, la renuncia a la revancha, a la que siendo objetiva la injusticia de la herida, tenemos derecho según la justicia humana. Tercero, es el esfuerzo en responder con benevolencia al agresor, es decir, con compasión, generosidad y amor. Cuarto, el perdón es un acto de misericordia que nos regala Dios para toda nuestra vida y existencia. Quinto, el perdón es gratuito, no ligado al pedido del otro y tampoco a su arrepentimiento. Y sexto, el perdón es un gesto de humildad que no humilla. Entonces, miren qué interesante. Primero, abandono el resentimiento. Segundo, renuncia a la revancha. Tercero, vivir la benevolencia, la compasión, generosidad, amor. Cuarto, abrirse a la misericordia, que ahora vamos a desarrollar ese tema. El perdón, hay que entender que es gratuito. Hay gente que dice, bueno, yo no perdono porque él no me habla, él no me conversa, él no me ha perdonado antes. Y miren que ahí dice que el perdón es gratuito, no ligado al pedido de otro y tampoco a su arrepentimiento. Y por último, el perdón es un gesto de humildad que no humilla, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Esas son las 6 características del perdón, queridos amigos. Muy bien, queridos amigos, entonces me parece muy, muy importante que entendamos que este es el tercer paso del proceso de reconciliación personal, que es la metodología que nosotros planteamos en el Centro ALT y que está desarrollado aquí en este libro, la segunda edición. Solamente hemos hecho 2 ediciones. Esta es la edición que se vende físicamente. También lo podemos regalar virtualmente. Bueno, acá dice, Joana dice, buenas tardes, para la primera edición también escribimos al WhatsApp o cómo lo podemos adquirir. Pero no, mira, si, Joana, tú ya tienes la segunda edición. Si tienes la de segunda edición, te basta. No creo que sea necesario. Y no, porque, digamos, la segunda edición tiene un pequeño cambio en los contenidos, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, queridos amigos, ya que algunos están comenzando a escribir, ¿qué les parece si comienzan a compartir esto? Compartamos este video en nuestros muros para que otras personas se enteren de que estamos hablando de la misericordia y la reconciliación, pero obviamente en el contexto del perdón. Entonces, miren lo que dice aquí. Un punto importante dentro del itinerario o proceso que venimos desarrollando, o sea, el proceso de reconciliación personal, es la apertura al amor de Dios en nuestras vidas. No es raro que estemos cerrados a Dios, a su plan y claro está, a su amor misericordioso. Entonces, cuando se habla del perdón en el libro Reconciliación de la Historia Personal, se hace un planteamiento también de vivir, porque digamos para nosotros la misericordia es una cara del amor, es otra manera de llamarle el amor. Por eso dice, se trata de desarrollar el amor de Dios en nuestras vidas. No es raro que estemos cerrados a Dios, a su plan, y claro está, a su amor misericordioso. Así que en este punto del libro, ¿no? Acuérdense que el libro Reconciliación de la Historia Personal mm, es un manual, un cuaderno de trabajo. Dice, es clave que te hagas las siguientes preguntas. ¿Cómo es tu relación con el Señor?
¿Qué tan amigo eres del Señor? ¿Qué tanto le amas? ¿Qué tanto confías en su amor y misericordia? Si acepto al Señor en mi vida, me aceptaré a mí mismo. Si me acepto como soy, acepto también el amor que Dios me da. Pero si por el contrario me rechazo, si me desprecio, también me cierro o niego al amor de Dios, al amor que Dios me procura. Entonces, miren, queridos amigos, qué interesante esta integración que nosotros los psicólogos de Arete podemos hacer, porque en el fondo, cuando nosotros decimos, bueno, es que el ser humano, la persona, es unidad biopsicoespiritual, ¿no es cierto? Se puede integrar lo psicológico con lo espiritual. Se puede hacer una psicología integral y eso es lo que justamente trata la psicoterapia de la reconciliación, que ya alguna vez también hice un aló psicólogo sobre eso, ¿no? Entonces, a los amigos que ya tienen el libro, no sé si nos pueden comentar si algunos ya los han hojeado, ya lo conocen, ya lo han visto. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan sobre eso? Pueden ir dando sus opiniones o pueden ir haciendo preguntas. Aquí entonces ya hemos puesto mi correo y hemos puesto mi WhatsApp, ¿no es cierto? Para las personas que quieran ubicarme como psicólogo. Nosotros hacemos psicoterapia de la reconciliación. En este momento estamos haciendo terapias online y somos 6 o 7 psicólogos trabajando en esa misma línea de la psicoterapia de la reconciliación. Muy bien, entonces dice, la acogida y la aceptación del perdón, la misericordia, el amor de Dios en mi vida, me conducen a la apertura a la cuádruple reconciliación. Es decir, si yo me abro al amor, si yo me abro a la caridad, si yo me abro a la benevolencia, si yo me abro al perdón, si yo me abro al amor de Dios en mi vida sin límites, al amor ilimitado de Dios, si me abro a la misericordia, me voy a estar abriendo a la reconciliación, tal como dice aquí en la página 67 de Reconciliación de la Historia Personal. Porque dice, reconciliar significa volver a juntar, reunir, unir dos partes que están alejadas, sanar, curar y juntar algo que se rompió. Para efectos de este libro, ¿no? Y de la psicoterapia de la reconciliación, se empieza y se acentúa la reconciliación con uno mismo. Dado que la persona llega normalmente con un dolor o sufrimiento psíquico, se recomienda entonces abrirse no solo a la reconciliación consigo mismo, sino también a las demás dimensiones de ello. Este es un tema importante que ahorita, que en este momento lo vamos a desarrollar un poquito más, porque es el tema de, bueno, la reconciliación, ¿no? Ya sabemos que la misericordia es el amor de Dios en mi vida, es el rostro de amor, del amor de Dios en mi vida, ¿no es cierto? Es esa relación, ese vínculo con el amor. Pero resulta entonces que esa misericordia, que ese amor de Dios sin límites en mi vida, me invita a vivir la reconciliación, que es volver a juntar, unir, reunir, unir dos partes que están alejadas, sanar, curar y juntar algo que se rompió. Entonces nosotros a veces estamos rotos, ¿no es cierto? A veces estamos heridos, a veces estamos desintegrados y necesitamos volvernos a unir, necesitamos volvernos a juntar, es decir, muchas veces mi inteligencia está por un lado, mis sentimientos, mi afectividad están por otros lados, muchas veces mis emociones están por un lado y mi vida intelectual por otro lado, entonces se nos plantea el don de la reconciliación, se nos plantea la oportunidad de volvernos a unir, de volvernos a juntar, de sanarnos, de reconciliarnos, de aceptarnos. Eso es la reconciliación, queridos amigos. Y esa es la invitación a la cual estamos llamados todos nosotros. Muchas veces tenemos problemas psicológicos, muchas veces también tenemos vicios, ¿no? Eso ya hablando más de una enfermedad espiritual,
Entonces necesitamos abrirnos a la reconciliación. Necesitamos abrirnos al proceso de reconciliación personal. Necesitamos vivir la identificación de la herida, necesitamos la aceptación, el perdón y la reconciliación con el otro. Eso es fundamental, queridos amigos. Muy bien, ¿qué preguntas hay hasta ahí o comentarios? Compartan, queridos amigos, con otras personas para ver si otros se logran conectar y se logran pues compartir y beneficiar de lo que estamos hablando en este momento. Acá Ivana dice, me parece muy acertada este tipo de terapias porque muchas veces existen síntomas de ansiedad y depresión y no están asociadas a esta cosa más que reconciliarse con algo que dolió y es difícil en primer lugar aceptarlo. ¿Sí? Muy interesante. A ver si hay qué otras preguntas hay. Lo que pasa es que, miren, la psicoterapia de la reconciliación tiene como tres momentos, como tres fases. La primera fase es la fase del diagnóstico, de la evaluación, de los síntomas iniciales, ¿no? De manejar la ansiedad, la depresión. El segundo momento es el momento para trabajar la creencia nuclear negativa, es para trabajar en los rasgos de personalidad disfuncionales, en lo que Jeffrey Young, por ejemplo, llama los esquemas disfuncionales o las trampas vitales. Y el tercer momento, queridos amigos, es el momento para reconciliar las heridas afectivas. Luego de eso, cuando uno reconcilia las heridas afectivas, también hay una apertura a vivir pues una vida virtuosa, a vivir las virtudes, ¿no es cierto? Y yo creo que entre el segundo y tercer momento de psicoterapia de la reconciliación ya se nos va planteando vivir de manera positiva ciertos hábitos, ¿no? Como la caridad, la benevolencia, la templanza, la fe, la esperanza, ¿no? Todo lo que es el tema de las virtudes, ¿no? Entonces eso también creo que es un tema importante. Sí, este tema es un tema de pronto un poquito que sonaba un poquito más espiritual, pero bueno, yo soy psicólogo clínico católico, trato de vivir mi fe día a día, desde mis miserias y mis limitaciones. Entonces, yo no tengo ningún problema, digamos, en integrarlo o que a veces puede ser más espiritual que psicológico. Aunque lo que nosotros hacemos en el centro de T es acentuar lo psicológico, ¿no? Porque ese es el foco que tenemos, ¿no? Muy bien, estoy separada hace unos meses, mi ex esposo le dio unos escritos a mis hijas, escritorios a mis hijos el sábado pasado, pidiendo por los escritorios porque ya los iba a utilizar. Me molestó porque se los quitó. ¿Cómo ver con misericordia eso? O debí decirle, claro, eh, ven por ellos, no te preocupes. Pero tú le dijiste que no pase por ellos. Y otra pregunta que tengo, él los había prestado o los había regalado, simplemente como para poder tratar de entender un poquito más. Mientras vas escribiendo ahí, miren lo que dice. Es clave aclarar que se ha insistido en el tema de la apertura y acogida porque entendemos que este es un proceso de apertura a la gracia de Dios, quien siempre tiene la iniciativa y la presencia del Espíritu. Ellos son quienes lograrán sanar y reconciliar con la cooperación de la persona, o sea, son esos dos elementos. Entonces, el libro Reconciliación de la Historia Personal, que lo estamos regalando a las personas que no lo tienen, por favor, nos escriben, ¿no? Nos escriben al 57 313 660 3068, más 57 313 660 3068 y bueno, ahí en el chat también Fabiola lo ha escrito, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? El presente de trabajo dice, busca ofrecer distintos medios para cooperar y avanzar en la reconciliación, que finalmente se logrará por gracia de Dios. Sí, pero nosotros estamos llamados a colaborar, porque de pronto no va a suceder un milagro en mi vida. Dios me puede hacer un favor, también me puede hacer un milagro, obviamente, pero Dios quiere que yo haga uso de mi libertad, que sea responsable conmigo mismo, que coopere, que avance, ¿no es cierto?
Y ese es un tema muy importante, ¿no? ¿De qué manera se pueden sanar las heridas afectivas? Bueno, ahorita vamos a trabajar eso. Se los había regalado. Bueno, Sandra, ¿qué te puedo decir? Pues, o sea, si él se los había regalado, tú le podías decir, bueno, pero ¿por qué te los vas a llevar? ¿No? Pero tú dices que se los quitó, o sea, sí se los llevó. Ya los iba a utilizar. Bueno, no te vas a pelear y vas a hacer la Tercera Guerra Mundial por eso. Ahí es, tú lo tienes, mira, el otro día yo conversaba con mi director espiritual sobre un tema muy importante. Él me decía, Humberto, recuerda mucho el Evangelio cuando el Señor se encuentra con el joven rico, ¿no? Y cuando el joven rico, cuando él le dice, si me quieres seguir, cumple los mandamientos, ¿no? El joven rico, dicen, se llena de pesar, ¿no? De pena y se marcha triste, ¿no? Pero dice Marcos, dice, mirándolo lo amó. Ese es el tema, pues, mirarlo con los ojos de Dios, con amor, con misericordia. Digamos, uno lo puede juzgar, uno lo puede etiquetar, uno puede decir de miserable para arriba, pero ¿qué sacas? ¿Qué sacas amargándote? Me imagino que para tus hijas también es algo triste, pero bueno, al final pues son cosas materiales que son más fáciles de reponer que otras cosas, ¿no? Pero sí, qué pesar. Mira, Brenda, ¿cómo se pueden sanar las heridas afectivas? Bueno, siguiendo este tema, pues, sí, este es el método, reconciliación de la historia personal. ¿Ya tienes el libro? ¿Ya lo tienes? Entonces, si ya lo tienes, hay que comenzarlo a leer. En el capítulo uno del libro, en la introducción que yo le hago, ¿no? Vienen los testimonios, eh, entonces ahí, bueno, viene la introducción del padre Miguel Ángel Fuentes y hay una introducción que yo hago, dice, ¿cómo podemos leer o utilizar el libro? ¿Se debe leer o trabajar del principio a fin como una novela? ¿No? Entonces ahí se te explica cómo se puede hacer. Entonces ahí tienes un método. Otra sugerencia, que vayas al taller que yo acabo de anunciar el sábado 11 de 9 a 12, que es un taller para sanar heridas. Esa es la segunda sugerencia. La tercera, y vamos a trabajar con el libro, obviamente. Y el tercer, la tercera recomendación es que vayas a asesorías psicológicas con uno de los psicólogos. Con cualquier psicólogo podría ser, pero los que manejamos psicoterapia de reconciliación somos los psicólogos de Arete, así que estás cordialmente invitada. ¿Listo? Necesito el libro. ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, necesitas el libro Reconciliación de la Historia Personal. Si te vas arriba en en el chat o Fabiola de pronto nos puede volver a colaborar en poner mi celular, mi WhatsApp, me escribes ahí y yo te lo mando con mucho gusto. ¿Puede perjudicarnos la autocrítica constante? Por supuesto. El pesimismo de un papá, el negativismo de una mamá, la crítica despiadada, el negativismo, el ver solamente el punto negro en la pared blanca, el no reconocerme, el no decir cosas, el no decirme cosas positivas, sino solamente cosas negativas, por supuesto que para empezar me generan una inadecuada valoración personal, una baja autoestima, ¿no? Eso es complicado. Muy bien, aquí te pusimos entonces mi contacto. Muy bien. Bueno, queridos amigos, ¿qué otras preguntas? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Acuérdense que el sentido de los psicólogos es este diálogo que estamos teniendo. Yo siempre traigo un tema
Obviamente la idea no es que sea un tema súper extenso, ¿no? Sino que lo situamos para poder dialogar y comunicarnos. Por eso este en vivo, este programa del psicólogo Humberto del Castillo Drago se llama A los psicólogos, ¿no? Y recuerden que están los martes y los sábados a las 6 de la tarde. La ventaja es que esto queda grabado y después mucha gente lo puede seguir escuchando, ¿no? También estamos haciendo un en vivo para el Obispado de Cajamarca los días lunes a las 8. Pero ahí nosotros lo que hacemos es, no hacemos un tema nuevo, sino que siempre los temas nuevos son aquí, los martes o los sábados. O de pronto en algún lugar donde me piden una charla, un en vivo, ¿no? Y ya entonces el lunes, como son otras personas, es otra región, ¿no? Repetimos o hacemos un tema, digamos, que también a ellos les puede interesar, ¿no? Esos son los lunes a las 8, pero claro, es en vivo, además lo compartimos aquí, en el fanpage de Humberto del Castillo Drago. Muy bien, cuéntenme si tienen alguna pregunta más, o si no, ya nos vamos. Muy bien, dice, a veces siento que no tengo ganas de resolver las cosas siguientes del pasado, aunque están ahí, pero simplemente no quiero, pero me quedo triste. Bueno, entonces, ahí, Laura, lo que tú tienes que ver es si es que es una herida o no es una herida. Claro, a veces uno no quiere recordar las cosas malucas, como decimos acá en Colombia, pero si te genera rencor, si te genera resentimiento, si te genera amargura, si te genera poca paz, si estás peleado con alguien, si te está generando depresión, si te genera pánico, ansiedad, hay que sanarla, hay que hacer el proceso. Y claro, hay gente que hace resistencia, hay gente que no quiere, bueno, eso ya depende de cada quien. Y dice, y otras siento ganas de conversar las cosas ocurridas y simplemente saber qué está bien y qué mal, ¿no? Desde, a ver, y otras siento ganas de conversar las cosas ocurridas y simplemente saber qué está bien y qué es mal desde la verdad de Dios. Me interroga mucho eso. No sé cuál de las dos será más conveniente. A veces hablarlo me ha llevado a una mayor desazón, pero a veces no. ¿Qué será mejor? Bueno, mira, depende, pues si tú sientes una herida afectiva, yo creo que primero uno puede hacer un ejercicio de interioración, de trabajar consigo, aceptar, perdonar, sanar, reconciliar. Porque efectivamente la otra persona puede estar cerrada, la persona puede tener otra visión, la persona de pronto no vivió lo que tú has vivido o tiene otra experiencia, ¿no? Entonces, claro, pues tú puedes probar y decir, no, bueno, voy a hablar con esa persona. Bueno, habla, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero a veces ayuda mucho aceptar, asumir y admitir que yo hice eso o que pasó. De pronto yo no hice nada, simplemente recibí la ofensa, el ataque, lo que sea. Pero es importante hacer algo porque lo que está en juego es tu felicidad, ¿no? Ese es el tema con eso. Muy bien, chao. Cuídense mucho. Feliz noche. Chao. Hasta luego.